Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Y hoy nos acompaña Alberto Trejo. Alberto, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Todo bien. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de cuarto grado. ¿Están listos? Comenzamos. Hoy comenzaremos un nuevo tema. Es momento de continuar conociendo las civilizaciones que se desarrollaron en Mesoamérica. Conocer el desarrollo de las civilizaciones del México antiguo es sorprendente. Así es. Ahora toca ver a los zapotecos y a los mixtecos. Como ya lo mencionamos, el día de hoy continuaremos con el estudio de las culturas del pasado mesoamericano. Este día aprenderemos acerca de las culturas zapoteca y mixteca. Nos vamos a centrar en tres aspectos. Primero, conoceremos la ubicación geográfica de Monte Albán. Segundo, la organización político-social de los zapotecos y los mixtecos. Y por último, en qué momento cada una de las dos culturas ocupó ese espacio. Todo esto para ver qué diferencias y similitudes hubo entre las dos culturas que vivieron en lo que hoy conocemos como el bello estado de Oaxaca. Quizás les llame la atención que veamos dos culturas en una clase, pero he decidido que las veamos juntas porque quiero que observemos cómo es que zapotecos y mixtecos ocuparon un mismo sitio en diferentes momentos de la historia y así puedan compararlos más fácilmente. Esto suena muy interesante. Así es. Para lograr todo ello, me parece útil que primero recordemos las características del periodo clásico de Mesoamérica. Después vamos a conocer lo que fue el impresionante lugar de Monte Albán con los zapotecos en el periodo clásico. Más adelante vamos a hablar un poco del periodo postclásico y de cómo cambió Monte Albán y la región de Oaxaca en ese periodo, que es cuando los mixtecos habitaban esa zona. Así que pues, adelante. Vayamos al video. En el capítulo anterior de la trama del tiempo, las civilizaciones de Mesoamérica han iniciado, desde el poblamiento de América hasta la construcción de los grandes asentamientos y el apogeo de los olmecas. Ahora, la historia continúa en el florecimiento cultural, el clásico. En sus inicios, existían varios asentamientos con casas, templos, sistemas hidráulicos y plazas, que poco a poco se convirtieron en ciudades monumentales. Técnicas agrícolas perfeccionadas como chinampas, huertos y terrazas permitieron aumentar la producción de alimentos y tener un crecimiento poblacional acelerado. Además, la gente comenzó a residir en los centros urbanos. Las capitales ya no podían abastecerse a sí mismas, así que dependían de los cultivos de los alrededores, provocando que la gente de las ciudades se dedicara a oficios como la alfarería, la cerámica, el tallado de piedras preciosas, la escultura, la pintura o el comercio, mientras que el campo continuó siendo agrícola. Con la concentración de las riquezas, ciertas familias se volvieron poderosas y para demostrarlo, construyeron enormes edificios que tenían una estrecha relación con la religión y los saberes astrológicos. Las civilizaciones más poderosas del clásico mesoamericano fueron la teotihuacana, la maya y la zapoteca. Cada una consolidó gobiernos poderosos que vinculaban lo religioso y lo político, también llamados gobiernos teocráticos. Los zapotecos. Monte Albán fue el centro de su cultura, alcanzando su mayor florecimiento en el periodo clásico. Convivían hablantes de diferentes lenguas del área de Oaxaca, y era la capital más importante. En su apogeo, Monte Albán medía más de 6 kilómetros y contó con unos 30,000 habitantes. Era un centro de poder que controlaba una enorme área agrícola, la cual desarrolló un sistema de cultivo basado en terrazas. En cuanto a la arquitectura, construyeron una gran plaza central rodeada por sus principales edificios y un juego de pelota ubicado al oeste, mientras que al sur estaba su edificio principal, con 25 metros de altura. A Monte Albán asistían los habitantes de los pueblos aledaños para presenciar los rituales religiosos, que se llevaban a cabo en la plaza. Cabían hasta 15,000 personas en el sitio. Una de las cualidades especiales de Monte Albán es que, al igual que las ciudades mayas, contó con estelas con inscripciones y grabados, y su escritura contaba con signos que representaban palabras o sonidos. Además, utilizaban dos calendarios, el ritual de 260 días y el solar de 365. Un elemento importante de la religión zapoteca fue el culto a las deidades celestes, esencialmente los relámpagos. Adoraban a las nubes e inclusive se llegaron a considerar sus propios descendientes. Como habrán visto en el video, Monte Albán era una ciudad donde convivían diferentes pobladores del área de Oaxaca y que hablaban diferentes lenguas.
pero eso no impidió que llegara a ser una urbe muy importante en el periodo clásico y que por ello sea considerada por los estudiosos como una de las 3 ciudades más sobresalientes del clásico. Ahora vamos a ver, ¿por qué no?, su ubicación geográfica. Como podrán ver en el mapa, que viene en su libro en la página 41, se podrán dar cuenta, bueno, quiero que nos fijemos en la zona que está en color amarillo, esta área cultural, que hemos llamado como el área oaxaqueña. Desde tiempos remotos se volvió una zona donde se desarrolló mucho la agricultura, la producción de cal, de sal y arcilla para la alfarería. Esta zona abarcaba lo que actualmente conocemos como el estado de Oaxaca y parte de los actuales estados de Chiapas, Puebla, Guerrero y Veracruz. Los zapotecos aprovecharon las riquezas naturales con las que contaba la región y decidieron fundar la ciudad de Monte Albán sobre un pequeño cerro, donde no solo pudieron establecer un lugar propicio para el comercio, sino incluso defenderse de sus rivales. Podemos actualmente ver sus restos a 18 kilómetros de la actual ciudad de Oaxaca de Juárez. ¿Quieren que veamos más particularidades de Monte Albán? Nos encantaría. Bueno, entonces, ¿por qué no vemos el siguiente video donde vamos a conocer las características de Monte Albán como ciudad, las partes que tenía ese lugar y cómo vivían en él los antiguos zapotecos? Todavía era un niño cuando mi tío llegó feliz a despedirse porque se iba a explorar la ciudad de la gente de las nubes. Me quedé intrigado por saber dónde estaba ese lugar. Años más tarde, me enteré que ese lugar era Monte Albán. Monte Albán se fundó alrededor del año 500 antes de nuestra era, en el Valle de Oaxaca. Fue una de las primeras ciudades con un desarrollo urbano planificado. Se cree que sus fundadores fueron zapotecos, que habitaban San José Mogote, así como otras poblaciones del Valle de Oaxaca, que buscaban un lugar para defenderse de los ataques de sus rivales. Ese lugar lo hallaron en la cima de un cerro, 400 metros arriba del valle. Por ello se le conoce como la ciudad de la gente de las nubes, lo que les brindó una protección natural que completaron con la construcción de murallas. Debido a la altura, no tenían agua, y para abastecerse de ella, construyeron canales de irrigación y un sistema de captación de agua de lluvia en cisternas subterráneas. El abasto de alimentos lo obtuvieron gracias a las comunidades del valle, a través de un mercado, posiblemente ubicado en la plaza principal. Esta plaza era el corazón de la ciudad y tenía 300 metros de largo por 180 de ancho. Concentró diversos edificios, cuya orientación estaba basada en fenómenos astronómicos. En ella, realizaban sus actividades ceremoniales, políticas y económicas. En la plataforma norte vivieron las familias de la élite. Esta plataforma concentró varias construcciones, como el patio hundido, donde los gobernantes llevaban a cabo rituales privados. Al noreste de la plaza principal se encuentra la tumba 105, debajo del patio de una de las residencias más grandes de Monte Albán, pues era costumbre zapoteca enterrar a sus muertos debajo de sus casas. En una esquina de la gran plaza está el juego de pelota principal. Tiene 4 nichos y paredes en pendiente, llamadas talud. La plataforma sur es una pirámide truncada de 140 metros por lado, con 2 edificios en la parte superior. El más alto de la ciudad es el edificio 3. Al centro de la plaza principal se encuentran 3 templos. Al lado sur de ellos está el edificio J, que se cree funcionaba como observatorio astronómico. Junto al templo de los danzantes se encuentran estelas cuya función era exhibir la victoria militar, puesto que sus grabados representan prisioneros. En general, las residencias de las personas de mayor rango se encontraban en la plataforma norte, las de las autoridades civiles en la plaza principal, y en las laderas de esta última
habitaba el resto del pueblo. La jerarquía de los ocupantes de un conjunto habitacional se reflejaba en el tipo de construcción, los materiales y la manera en que decoraban el lugar. Durante el auge de Monte Albán, entre los años 200 y 750 de nuestra era, su población creció a cerca de 30,000 habitantes y llegó a controlar zonas que estaban hasta 150 kilómetros fuera del Valle de Oaxaca. Paralelamente estableció lazos con Teotihuacán, en donde incluso se asentó un barrio zapoteco. Hacia el año 800 de nuestra era, comenzó la decadencia de la ciudad, debido, entre otros factores, al incremento de poder de otros centros políticos del Valle de Oaxaca. No se sabe con certeza qué ocurrió. Para los habitantes de Monte Albán, su ciudad era la encarnación del Monte Sagrado, un centro religioso y administrativo donde comulgó lo divino con lo político. Sus ruinas nos hablan de ello. Bueno, ahora que tenemos claro cómo es que era la antigua ciudad de Monte Albán y el uso de los espacios que había ahí, me parece importante que veamos cómo era la organización política y social de los zapotecos. Así como las otras culturas mesoamericanas que hemos visto, los zapotecos tenían un régimen político teocrático, el cual tenía como principal autoridad a los gobernantes sacerdotes. Como se imaginarán, la religión también era muy importante para ellos. Los siguientes estratos sociales son muy parecidos a los que ya hemos visto con los mayas y con los teotihuacanos. En primer lugar, tenemos, como mencionamos, a los gobernantes sacerdotes, quienes dirigían la ciudad. También podemos ver un grupo de comerciantes que se dedicaban a conseguir recursos que no se podían encontrar cerca de Monte Albán. Recordarán, por ejemplo, que hemos dicho que había un grupo de mercaderes que vivía en Teotihuacán. Un grupo más eran los guerreros, quienes se encargaban de conquistar otros pueblos y conseguir tributos, ya fueran alimentos, objetos o vestidos. Esto para satisfacer las necesidades del grupo dominante, además de atrapar prisioneros de guerra. En la imagen que ven en sus pantallas, pueden ver una estela donde se representó a uno de esos prisioneros de guerra. Por último, estaban los campesinos y artesanos. Ellos vivían en barrios y tenían diferentes oficios. Algunos se dedicaban a la albañilería o eran pintores, otros talladores de piedra y alfareros, así como otros que se dedicaban a la orfebrería o a tejer telas. Por otro lado, los campesinos cosechaban la comida que mantenía la ciudad. Con el trabajo de todas estas personas se mantenía a los demás grupos sociales de Monte Albán. Pero así como los zapotecas de Monte Albán tuvieron un momento de auge, por diferentes situaciones que aún no se conocen del todo, los zapotecos perdieron su fuerza y abandonaron Monte Albán. Esto fue entre el final del periodo clásico y el inicio del posclásico, momento que aprovecharon los mixtecos para comenzar a volverse más fuertes e importantes en la región. Para ello, vamos a ver las características generales del posclásico. Así entenderemos mejor cómo es que se desarrollaron los mixtecos. En el capítulo anterior, Monte Albán, teotihuacanos y los mayas ahora son las grandes culturas. Han consolidado poblados, calendarios y sistemas de numeración. Llegamos al periodo final y a las grandes culturas que atestiguaron la conquista. El posclásico. Recordemos que Teotihuacán, Monte Albán y Tikal eran los centros de poder más importantes, pero su poderío fue contrarrestado por las ciudades de Cacaxtla, Xochicalco, El Tajín, Sachila y Uxmal. La lucha de poderes resultó en un fortalecimiento militar. Entre murallas y fortalezas, el incremento de las guerras y el aumento al culto de dioses guerreros. También surgieron nuevas rutas comerciales y sucedió un reacomodo político y social. Los nuevos pueblos, fundados en territorios estratégicos, buscaban el control de las rutas comerciales, así como el dominio político y militar para someter a los demás.
Ser miembro del ejército era una posición de prestigio. La religión había elevado la guerra a un nivel sagrado y el arte la exaltaba aún más con escenas de batallas o de dioses devorando corazones. Así aumentó la práctica de los sacrificios humanos y del Zompantli. Monte Albán fue prácticamente abandonada. La población de Teotihuacán se redujo de 150,000 a solo 30,000 habitantes. Al igual que las ciudades mayas, marcadas por rivalidades, los conflictos y la violencia. De esta manera se impusieron las ideas que proclamaban a la guerra como el medio de conquista y el medio de poder. El inicio del posclásico. Como dijimos, fue justo al principio del posclásico que los mixtecos aparecieron y se desarrollaron en la región de Oaxaca, construyendo ciudades como Coixtlahuaca. Ellos alcanzaron su máximo esplendor en el periodo posclásico, que va del año 900 al 1521. Los mixtecos aprovecharon la zona en la que estaban para seguir comerciando e intercambiando productos con otras regiones mesoamericanas. Pero, al mismo tiempo, buscaron formar alianzas para defenderse militarmente. Su organización política, al igual que los zapotecos, era teocrática. La religión, tal y como pudimos notar en el video, hacía más alusión a la guerra y por lo mismo, los guerreros se volvieron todavía más importantes en este periodo que con los zapotecos. Otra cosa que es importante decir es que durante el posclásico el juego de pelota se convirtió en una actividad todavía más frecuente y que cada vez tenía más relación con el sacrificio humano y con los rituales dedicados a la fertilidad y a las fuerzas de la naturaleza. En cuanto a la estratificación política y social entre los distintos grupos sociales de los mixtecos, había diferencias muy visibles. De hecho, prácticamente era imposible cambiar de un grupo social a otro. Por ejemplo, un mercader no podía llegar a ser sacerdote. Referente a ello, podemos decir lo siguiente. Primero tendríamos a los gobernantes sacerdotes y a la nobleza. Ellos se dedicaban a ejercer el poder político y religioso de cada reino o señorío mixteco. Por lo general, las familias nobles solo se casaban con otras familias nobles, para así no perder el poder. Por lo general, el poder se pasaba de padres a hijos. En un segundo lugar estarían los mercaderes, los sacerdotes, burócratas y jefes guerreros. Estos ayudaban en la administración y el control de las regiones que estaban bajo el dominio de los gobernantes sacerdotes o nobles, además de que tenían que defender el reino de sus enemigos. Un tercer grupo serían las personas libres. Estos tenían sus propias tierras, negocios de artesanía y comercio. Luego tendríamos a las personas sin tierra, quienes eran reclutados como trabajadores por las personas libres. Ellos eran los que hacían los diversos alimentos y productos de la región. En este grupo podríamos ubicar a los campesinos y agricultores. Por último, tendríamos a los esclavos o llamados esclavos mixtecos. Ellos eran el sector social más bajo dentro de esta cultura. Convivían con las personas sin tierra, pero aún con menos derechos. A diferencia de la época de Monte Albán, cuando una sola ciudad tenía el control de la región de Oaxaca, los mixtecos vivían en varios reinos y señoríos, mucho más pequeños. No hubo una unión muy clara entre los mixtecos, y de hecho, los especialistas sugieren que muchas veces tuvieron conflictos entre los mismos reinos mixtecos y por eso nunca tuvieron tanto poder como los zapotecas. Para finalizar, me gustaría que veamos la línea del tiempo del libro de texto de historia de cuarto grado en la página 41. Ahí podrán darse cuenta cuánto duró el esplendor de la cultura zapoteca en Monte Albán y cuánto duró el esplendor de la cultura mixteca. Los zapotecas tuvieron el control durante 650 años aproximadamente, mientras que los mixtecos lo tuvieron por otros 600 años. Y a pesar de que las dos culturas se desarrollaron en la misma región, se habrán dado cuenta que hubo algunas diferencias entre ellos. Por último, quiero invitarlos a que veamos qué cosas podemos encontrar en el Museo de Antropología e Historia sobre estas dos culturas. Los restos que ahí están
les sirven a los especialistas para recrear este pasado tan fascinante y a ustedes, queridos estudiantes, les puede ayudar a imaginarse cómo vivían y pensaban los zapotecos y mixtecos del pasado. Veamos. La Sala Culturas de Oaxaca nos traslada a la región donde se desarrollaron las culturas zapoteca y mixteca, las cuales dejaron un legado de gran riqueza arqueológica, así como una continuidad en la tradición cultural. Más de 500 años antes de nuestra era comienza a erigirse la ciudad prehispánica más importante de Oaxaca, Monte Albán, que a principios del período clásico se convirtió en un pujante centro urbano. El gran auge cultural de Monte Albán se refleja en espléndidas urnas de arcilla, lápidas grabadas, pinturas murales y en un impresionante desarrollo arquitectónico, civil y religioso. Los zapotecas realizaron tumbas monumentales. Un buen ejemplo es la tumba 104 de Monte Albán, que con su muy compleja arquitectura y las paredes grabadas con glifos con los nombres de varias generaciones, constituye un verdadero registro histórico. Un rasgo distintivo de esta cultura es el desarrollo de la orfebrería, con una colección de diversas joyas de metales preciosos. Sin embargo, el verdadero tesoro de los mixtecos son los códices o libros pintados que por medio de la escritura jeroglífica y pictográfica narran su historia, genealogías y mitos y reflejan en sus obras la visión de su universo político y religioso. Esta sala muestra la continuidad milenaria de la cultura mixteca, no obstante las diversas etapas y cambios sufridos a lo largo de su historia. Y bueno, queridos estudiantes, por hoy es todo. Maestro, muchísimas gracias. Gracias, Aníbal. Hemos terminado con De los zapotecos a los mixtecos, el pasado mesoamericano de Monte Albán. Espero lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, lengua materna. Hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos un poco. Amigos míos, yo soy Rommel Pacheco y bienvenidos a Pausa Activa. Iniciaremos con el calentamiento y pues que venga la rutina. ¡Actívense todos! ¡Movemos la cabeza! ¡Hacia el otro lado! ¡Brazos hacia adelante en círculos! ¡Hacia atrás! ¡La cadera! ¡Hacia el otro lado! ¡Tocamos las puntas! ¡Las rodillas las calentamos!
En México, el 2 de noviembre festejamos el Día de los Fieles Difuntos. Por eso, no tendremos clases, sino una programación de entretenimiento. ¡No te la pierdas! Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitec.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, puedes encontrarlos en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.